corazón y que las respuestas que viniste a buscar de parte de Dios puedan ser respondidas. Amén. Y también quiero, yo sé que muchos lo conocen, pero me honra su visita acá, a mi tío, allá en el fondo. Le damos un fuerte aplauso a mi tío. Ángel. Tío, te amo del Señor. Le doy gracias a Dios por tu vida. Cuánto me alegra verte, tío. Te amo, realmente te amo. Gracias, Señor. Bien, yo quisiera compartir con ustedes la palabra. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Están preparados? Vamos a hacer una oración. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Yo mientras quiero orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia y hoy nos humillamos delante de ti, nos rendimos delante de ti, reconociéndote, Señor, que sin ti no somos nada, reconociéndote que tú eres el alto, el sublime, el digno, el soberano, el príncipe de paz. Hoy te pedimos, Señor, que puedas hablar a través de mi boca, de mi vida, a tu pueblo. Que tú prepares nuestro corazón para poder recibir el mensaje de lo que hoy nos quieres hablar. Señor, entendemos, Señor, que tú estás ansioso de hablarnos, de prepararnos, de perfeccionar a tu iglesia. Y hoy te pido, Señor, por tu amada, bendícela. Señor, que tu amor sea derramado en cada palabra que tú hoy vas a soltar. Que tu presencia nos inunda a medida que vayamos soltando el mensaje. Acompáñame, Espíritu Santo. Hoy me presento como el más pequeño entre todos mis hermanos. Señor, gracias te damos. Hoy bendigo sus vidas. Declaro que sus mentes, sus corazones están cubiertos con la sangre de Cristo. Señor, que toda actividad quede inoperante. Señor, que todo espíritu de sueño que quiera venir en este tiempo se queda detenido, queda bloqueado en el nombre poderoso de Jesús. Todo bloqueo mental que quiera venir a las vidas, a llevar la mente a otro lugar, ahora se sujeta en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que los ojos del entendimiento son abiertos, que viene un tiempo de crecimiento para tu iglesia, para cada uno de los que están en este lugar. Vienen tiempos donde avanzás espiritualmente, donde vas a crecer espiritualmente, donde viene la perfección a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Vienen tiempos donde el Señor traerá un aumento de hambre y sed por su presencia. Señor, te doy gracias y te bendigo y exaltamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Antes de ir al mensaje quisiera preguntarles, primeramente, Dios bendiga a todos aquellos que nos están mirando. Bendiciones. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso a todos aquellos que nos están mirando? Dios te bendiga. Bendiciones. Te animamos a que te quedes con nosotros. Antes de ir al mensaje quisiera saber cuántos han podido, de los que no han venido, ver el mensaje del sábado anterior. Amén. ¿Cuántos de los que están acá han estado el sábado anterior? En su mayoría. Aquellos que no han estado, quiero invitarte. No te pierdas lo que el Señor está haciendo. El Señor nos viene hablando que quiere perfeccionar a la iglesia y nos quiere llevar a su imagen y semejanza. Así que el Señor está en ese proceso. Y saben que antes de ir a la palabra, quisiera que juntos podamos compartir algo. 2 escrituras. Y que las podamos repetir, que fue lo que el Señor habló el sábado anterior. Y una de ellas es: el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Porque el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Te animas a repetirlo conmigo? Pero antes que lo digas, quiero que lo digas con fe. Amén. Bien, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Porque el Señor cumplirá su
Cristo en mí. Gracias, Señor. Amén. Bien, ahora sí vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14. No sé si se puede transmitir. Primero vamos a leer. Y dice así: este mismo es el Señor escribiendo una carta a una de las iglesias. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Como para hacer un poco de historia, si usted lee Apocalipsis 2 y el 3, se va a encontrar que el Señor mismo escribe 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Y acá lo que acabamos de ver es una de las cartas de lo cual estamos hablando, que el Señor se la escribe. Y saben que estas iglesias existieron físicamente. La iglesia de la Odisea, las 7 iglesias que nombra, si ustedes están viendo la imagen ahí, van a ver 7 columnas con 7 nombres de iglesia. Esas iglesias existieron físicamente, fueron reales, estuvieron en una zona que es el Asia Menor, lo que hoy se llama como Turquía. Ahí donde estaban esas iglesias. Y el Señor escribe una carta a cada una de ellas. Entonces van a encontrar la primera iglesia, que es la iglesia de Efeso. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. La tercera iglesia, la de Pérgamo. La 4, la de Tiatira. La quinta iglesia, la de Sardis. La sexta iglesia, la de Filadelfia. La séptima iglesia es la de la Odisea. Y el Señor escribe para cada una de esas iglesias una carta. Le redacta una carta. Entonces, cuando vemos en detalle, vemos que esas 7 iglesias a lo largo de la historia representan la iglesia mundial. Para no decir la iglesia universal, porque para ahí queda mal, ¿no? Representa la iglesia mundial. Representa la iglesia a lo largo de todos los años y de todo el siglo. El mensaje de esas 7 iglesias. A través de esas 7 iglesias hoy el Señor te va a hablar a vos, me va a hablar a mí. Entonces, o sea, el Señor hablándonos a lo largo de los años a la iglesia mundial, a una sola iglesia. Entonces, hoy te pregunto, ¿recuerdas quién es la iglesia? El mensaje del sábado pasado. Nosotros somos la iglesia. Vos sos la iglesia. La iglesia no es 4 paredes. La iglesia la formamos y somos vos y yo. Este es simplemente un lugar de reunión. Pero la iglesia mañana va a tener descanso, quizás te toque trabajar. El lunes vamos a ir todos a trabajar. La iglesia va a salir. Porque la iglesia sos vos y soy yo. Entonces, vemos etapas
que vivió la iglesia desde la fundación hasta la venida del Señor. Vamos a ver alrededor, al ver estas cartas, cómo el Señor habla a lo largo de la historia de la iglesia mundial, como hablamos. Vemos que en 4 iglesias el Señor le reconoce sus cosas que fueron buenas, pero también le muestra las cosas a mejorar. ¿Le ha pasado que usted a sus hijos los corrige, pero primero le dice, bueno, mira, hijo, esto lo hiciste bien, esto está muy bien, pero esto hay que corregirlo? Entonces el Señor en esas cartas, en 4 de esas cartas, escribe las cosas que la iglesia estaba haciendo bien, cada una de ellas, pero las que tenía que mejorar, las cosas que tenía que mejorar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, todos la recuerdan, un pasaje muy conocido. El Señor le dice, yo conozco tus obras, pero, y cuando vienen esos pero, yo diría, agárrate, ¿viste? Como cuando te retan en casa, pero has perdido el primer amor. Entonces el Señor, con mucho amor, le dice, mira, yo reconozco tu trabajo, reconozco tus obras, reconozco todo lo que estás haciendo, pero a la iglesia de Éfeso le dice, has perdido el primer amor. Entonces el Señor le da unas recomendaciones. Si bien pone en alto lo bueno que está haciendo, pero viene con el pero, las cosas que hay que corregir. Entonces cuando dice ese pero, está bien, diría el Señor, pero te falta algo. Todavía falta que puedas crecer en esto. Ese pero nos lleva a mostrarle lo que estaba mal, lo que había que corregir cada iglesia. Quizás a vos como hijo, o quizás en la vida, te ha pasado que te han corregido las cosas y te han dicho, mira, estas cosas están muy bien lo que estás haciendo, pero esto no está tan bien. Entonces ese pero, 4 palabritas nomás, te da una alerta de las cosas que hay que corregir en nuestro interior, de las cosas que hay que acomodar. Y por último, nos encontramos con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, que es la única que no tiene nada, pero nada en el cual el Señor le destaca. No tiene nada en el cual el Señor le agrade el Señor. El Señor no encuentra nada bueno en ellos. Entonces, como para haciendo un poco de contexto, que usted pueda entender lo que acabamos de leer, la iglesia de la Odisea estaba en una ciudad que se llamaba la Odisea, porque las iglesias en ese entonces tomaban el nombre de la ciudad donde estaban. Es como que acá se llamaba la iglesia de Zárate. ¿Por qué? Porque la iglesia está establecida en Zárate. Y cuando el Señor dice, escribe a la iglesia de la Odisea, es porque esa iglesia pertenecía a un lugar que se llamaba la Odisea. Entonces, en esa ciudad se fundó alrededor de 250 años antes de Cristo. Era una ciudad que se caracterizaba por ser muy rica. Era muy rica económicamente esa ciudad. Hagamos un poquitito más, por favor. Ellos tenían la industria textil de esos años más grande de lo que existía en el mundo. Manejaban, es como decir, si vamos a 11, la industria textil. Así era la ciudad, la Odisea. Dice que era tan importante en esa zona que aún venían de diferentes lados del mundo a buscar la lana que ellos tenían, a buscar la lana en la cual ellos fabricaban. Y en la parte financiera, lo que mayor dinero se movía estaba en esa ciudad, en la ciudad de la Odisea. Dice que era tal el capital que ellos poseían en dinero, que fabricaban su propia moneda, habían empuñado su propia moneda. Era tantas las ganancias que tenía esa ciudad, que tenían su propia moneda. Y no olvidemos que en esos años esa ciudad, la Odisea, estaba bajo el Imperio Romano. Pero así todo se había hecho tan rica que
tenía su propia moneda. Tenía una escuela de medicina en esas épocas, y esa escuela descubrió medicamentos muy interesantes para esa época. Dentro de esos medicamentos, una de las cosas que crean es el colirio. Seguramente lo han escuchado nombrar. Gotas para los ojos, el colirio. Entonces, para esa época era muy importante. Háganse una idea, imagínense en lo que hoy les estoy hablando. Una ciudad sumamente rica en todos los aspectos, económicamente, la mejor escuela de medicina, las mejores innovaciones que vos veías estaban ahí. Y a su vez sacaban medicamentos para el diario andar. Y en esa ciudad se sacan las gotas de colirio, como hablábamos. Para su época era muy importante, porque si entendemos el contexto, ellos vivían en una zona desierta, una zona de calor, una zona donde el sol pesaba, donde ardían los ojos, donde la arena se metía en los ojos y producía irritación. Y esa ciudad inventa y descubre las gotas de colirio para poder traer un alivio en los ojos. ¿Has tenido alguna vez los ojos secos que te arden? Y dices, ay, qué molesto, y querés estar con los ojos cerrados. Imagínate en el desierto, calor, no existían los anteojos, tenías que estar así medio chinito, y los ojos que te ardían, la arena que se te metía, y esas gotitas en esa época te traían un alivio y te refrescaban, ¿no? Entonces esta ciudad tenía un poder económico tan grande que cuenta la historia que sufrieron un terremoto y la ciudad se devastó. Viene el Imperio Romano, en el cual ellos poseían, para poder ayudar. Dijeron, no queremos tu ayuda. Nosotros solos podemos levantar la ciudad nuevamente. Miren qué nivel ya, ahí se veía qué nivel económico que poseían, ¿no? Pero también cuánta arrogancia que había. Entonces se podía ver cómo se movía el orgullo, el ego. Y aún la misma sociedad se movía en estas cosas. Se aferraban mucho a lo material, al dinero, se aferraban mucho a la cultura en la cual ellos vivían y todo lo que rodeaba ese lugar. Y esto es muy parecido, iglesia, a lo que hoy vivimos día actual. Esto es muy parecido a la actualidad, a lo que hoy pasamos. La cultura externa, las cosas que traemos. Y cuando muchas veces llegamos al camino de Dios, una de las cosas, Dios nos confronta con amor. Y te dice, mirá, Jonathan, lo que estás haciendo, esto es lo que practicás, a mí no me gusta, a mí no me agrada, yo lo quiero cambiar, quiero transformar esta área. Y es ahí cuando vos voluntariamente decís, Señor, sí te lo entrego, porque entiendo que esto me está haciendo mal, entiendo que esto no me va a llevar por un buen puerto, y te pido que tú me cambies. Esta iglesia le pasaba algo similar. Tenía mucha cultura de afuera. Entonces, venía a la iglesia en esas épocas y aún ahora actualmente, y el Espíritu Santo era el que se encargaba de hacer la obra en cada uno de nosotros, como lo hacen nosotros. Pero todo esto dependía de que tanto vos y yo le dieras el lugar para que el Señor haga la obra en tu vida. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, te ha marcado cositas que no estaban bien, cosas para corregir? Y tú tuviste la decisión de decir, te doy el lugar y no te lo doy. En esta área te dejo entrar y en esta no te dejo entrar. Y el Señor respeta, porque Él no es atrevido, Él no se va a meter en los lugares donde no lo invitan y no va a forzar nada en el cual ni vos ni yo le dimos el acceso para que Él entre. Entonces mi pregunta antes de entrar al mensaje, ¿estás dispuesto a ser transformado por Dios? Gracias por esos 4 o 5 amén. ¿Estás dispuesto a que Dios te lleve a su imagen y semejanza conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto, como leímos hoy al principio, que el que comenzó en vos la buena obra, dejarlo a Él que la perfeccione? Aunque eso va a implicar estriparte
cosas que a Él no le gustan. En que eso va a implicar a confrontarte con cosas que a ti te gustan, pero a Dios no le gusta. Si estás dispuesto a eso, abre bien tus oídos, porque hoy Dios nos va a hablar. Entonces, el Señor quiere llevar la iglesia a la perfección. Cuando vemos la iglesia de la Odisea, vemos esas personas que son iglesia, pero Dios los reprende, Dios le habla de las cosas que estaban haciendo mal y te da a entender que nunca tuvieron una conversión, que nunca fueron convertidos, que no hubo un nuevo nacimiento, sino que lo que se practicaba afuera lo practicaban adentro. Y en vez de la iglesia transformar a las personas que estaban adentro de la iglesia, lo de afuera transformó la iglesia. Y cuando pasa eso es realmente trágico, podríamos decir. Entonces, los que estaban en la iglesia era más de lo mismo de lo que vivían afuera. Por eso hoy te decía si estamos dispuestos a que Dios comience a transformar. Y cuando no tiene que ser así, cuando la iglesia tiene que ser la herramienta y tiene el poder que es la palabra transformadora para cambiarte y para cambiarme. Entonces, como les decía, esto muchas veces pasa en la actualidad. Muchos venimos con cosas que no queremos dejar, cosas que venimos peleando, cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, pero siempre y siempre vos vas a tener la última palabra si dejas a Dios que entre y transforme y cambie, ¿o no? ¿Cómo vas a ver la diferencia? Es que vas a ver a muchos crecer y vos vas a seguir siendo un estancado o estancada en lo que Dios te había llamado, y por no dejarte transformar, nunca crecimos. La problemática de esta iglesia de la Odisea era dos problemáticas que tenía fundamentales. Y una esa era la lucha que tenían con la tibieza espiritual. Y la otra era un llamado que Dios le estaba haciendo a vencer la mezcla espiritual que tenían con el mundo y las cosas de Dios. Entonces, otro problema que tenía la ciudad de la Odisea también, que no se lo conté al principio, es que no tenían agua. Y ellos traían el agua desde 3 kilómetros de distancia por unos acueductos. Y el agua, cuando la tomaban, era un agua termal, un agua caliente, como para el mate, podríamos decir. Y cuando esa agua llegaba a la ciudad, llegaba un agua tibia, que el único uso que le podían dar era para el baño y era para poder lavarse las manos, porque ni aún podían tomar agua tibia. Entonces, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué le hice una introducción, un poco de historia de lo que era la ciudad de la Odisea? Para poder entrar en contexto, porque no se olviden que ustedes cuando lean la Biblia, Dios usa cosas comunes, cotidianas para poder hablar. Dios te habla en el medio del campo, te habla de un sembrador que tenía semilla y salió a sembrar. Dios te habla de cosas naturales y te las lleva a cosas espirituales. Y aún con nuestra vida es así. Dios te habla de esa forma, de cosas que naturales, cotidianas de la vida, te las lleva a un trasfondo espiritual para que vos lo puedas entender. Entonces, ¿por qué hacía esta introducción? Para poder entender que Dios siempre nos habla a través de un mensaje de cosas cotidianas que vivimos diariamente. Y a esta iglesia, la iglesia de la Odisea, le habla de esta misma forma. Ahora sí, dice Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Y saben que cuando habla esto, lo que te está diciendo que son atributos de parte de Dios. El amén significa así se ha hecho. El amén es un término hebreo de confirmación.
Tú dices una palabra, dices amén, que así sea hecho. Estás confirmando algo que alguien te dijo. Entonces el Señor se para ahí y le dice, miren, yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel. Y el testigo fiel es aquel que testifica o dice lo que oye de parte de Dios, sin importar que se ofenda al hombre. Y el Señor, estos son atributos de parte de Dios. Dice, yo soy el principio de la creación. Él es el creador, el mismo Dios. Él es Dios. Entonces, en otras palabras, el Señor escribe y le pone su sello. Miren, este soy yo. Para que no tengan duda alguna que soy yo el que le está hablando. Y dice el verso 15, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y hago un paréntesis. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Y el Señor conoce, por supuesto, todo de nosotros. Yo no sé si tú lo sabes, pero a mí me pasa que yo cuando voy a orar o entro en su presencia, no hay nada que le pueda ocultar. Es como que, perdona la expresión, es como que no hay barrera entre Dios y yo. Es como que si tuvieras, Él te está mirando, te está escaneando y que no hay nada que le puedas ocultar. Él lo sabe todo. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y hoy el Señor te dice a vos, iglesia, yo conozco tus obras. Entonces Él conoce todo de nosotros. Él conoce lo que hicimos, lo que hacemos y aún lo que vamos a hacer. Él conoce nuestras obras y no tan solo las conoce, sino que Él las escribe. ¿Saben que cada obra que tú haces o no haces, Él las escribe? Su palabra dice eso, que Él escribe tus obras. Las veces que te comprometes, las veces que trabajas para Dios, las veces que no lo hiciste. Él cada paso, cada detalle de tu vida, Él las escribe en un libro. Las hace escribir, mejor dicho, en un libro. ¿Para qué? Porque esos libros algún día se van a abrir. Cuando nosotros estemos delante de su presencia. Y va a decir, Jonathan, estas son tus obras. Tus obras van a ser pasadas por fuego. Todo lo que hiciste mientras te diste vida va a ser pasado por fuego. Por eso dice el Señor, iglesia, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y la tengo muy, pero muy bien presente. Y dice, continúa la escritura, que ni eres frío ni caliente. O sea, toma los dos extremos el Señor. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque si una iglesia es caliente, es una iglesia que está en el fuego de Dios. Una iglesia que está en el fuego de Dios es una iglesia que avanza. Una iglesia que tiene revelación, una iglesia que tiene intimidad, una iglesia que tiene palabra, una iglesia que alumbra en tinieblas, una iglesia que se perfecciona. Pero ¿qué pasa si la persona es fría? Tiene todas las posibilidades de irse al otro extremo, de convertirse en una persona con fuego de Dios, caliente. Recuerden que todos venimos de esa postura. Venimos de una vida fría, de una vida sin sentido, de una vida apagada, muerta. Y de ahí Dios nos rescata y te lleva a su presencia. Y te lleva a un lugar cálido de fuego, de presencia, de avivamiento, de descubrimiento, de intimidad, de palabra. Y el Señor por eso nos dice, ojalá fuese frío o caliente. Entonces, ¿por qué? Porque el tibio, para el frío, le sobra temperatura. Y para el caliente le falta temperatura. O sea que el tibio está en la mitad. De ser caliente y de ser frío se pasó de temperatura. Por eso el Señor le dice, ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero por cuanto no lo sos, sos tibio.
Entonces, es por eso que necesitamos, iglesia, hoy examinarnos. Y si estamos entrando en un proceso de tibieza espiritual, decirnos: Señor, tengo que definirme. Tengo que definirme. Tibio, no. Entonces, dicho de otra forma, para ser del mundo, por ser tibio, tengo unas cuantas materias aprobadas. Para ser salvo, a través del Señor, me faltan aprobar unas cuantas materias. Estoy en el medio. Entonces, el tibio por lo general vive en su propia religiosidad. Es corregido y lo toma. Le gusta vivir en un círculo vicioso, estar siempre en el mismo lugar. Entonces, la tibieza espiritual es una de las estrategias de Satanás para neutralizar a los hijos de Dios en los últimos tiempos. Y yo quiero que tú puedas entender esto. Aquellos que tienen tiempo de cristiano, una de las armas que el enemigo va a usar para tu vida y para la mía es traerte tibieza espiritual. Porque si él trae tibieza espiritual a tu vida y a la mía, te neutraliza, te deja en el medio. No eres ni frío ni caliente. Entonces el tibio, una de sus cualidades es que nunca toma compromiso. Ustedes van a ver las personas tibias: hermanito, hermanita, ¿podés hacer esto? Después le contesto, después le respondo: no puedo. El tibio nunca toma compromiso con Dios. Está un tiempo dentro y otro tiempo fuera. Hoy voy, mañana no, ya 2 veces para fanático. Ir todos los sábados, ya cansa escucharlo el pastor. Eso me habla que hay tibieza espiritual en mi corazón. Al tibio le cuesta asistir, le cuesta congregarse. Al tibio una de las cosas que le caracteriza, le cuesta estar en armonía con los demás. No, mira, con ella no me junto porque viste que mejor la dejo de lado. La saludo, todo bien, pero mejor te tengo lejos. ¿Sabes, Rob? Mejor te tengo lejos. Tibieza espiritual. Me cuesta relacionarme con los demás. Y el tibio, como dije, siempre está en el medio. Y escuchen este significado. La tibieza espiritual es una situación en que la verdad del Evangelio no tiene un impacto. No tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Una situación en la que no hemos abandonado la fe, pero tampoco la vivimos con interés real. Explíquemelo, pastor, por supuesto. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste de Dios? Respóndanme, por favor. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron de Dios? ¿No querías vivir la palabra? ¿No querías decir: yo no le quiero fallar a Dios? Aunque me cueste la vida, aunque me cueste esto, yo a Él no lo fallo. Ahí estabas en el fuego. Pero cuando hay tibieza espiritual, una de las cosas que comenzamos a hacer, la palabra ya no tiene tanto impacto para transformarte. ¿Por qué? ¿Porque ya no tiene poder? No, porque me estoy transformando en un tibio. Entonces, no abandono mi fe, sigo creyendo en Él. Sigo creyendo en vos, Señor. Nunca te abandoné, mirá que yo voy, cumplo con vos, cumplo con lo que me pedís. Pero ya no me llega tanto el mensaje. ¿Vos sabés que no? Entonces, no hemos abandonado la fe, pero tampoco la vivimos. Tampoco vivimos su palabra. Este es el clásico: no, yo sé todo lo que dice la palabra. Bueno, si lo sabes, ¿por qué no lo vivís? Porque si tenés conocimiento, me pone, pero súper contento, vivila. El tibio no vive la palabra. Entonces, hoy me pregunto para mí: Jonathan, ¿cuánto te pesa de hacer las cosas bien? ¿Cuánto te pesa de ponerte a cuenta con Dios? Si sabes que en esta área estás mal, si sabes que esto tenés que corregirlo, ¿cuánto es lo que te está pesando, lo que Dios te está diciendo que tenés que cambiar o que tenés que transformar? Y no sé, Señor, lo dejo para otro día.
estás en tibieza espiritual. Es síntoma que estoy en tibieza espiritual, mejor dicho. La tibieza por lo general no duele. Nunca te va a doler la tibieza espiritual. Más bien te agrada. ¿Y agrada a quién? A tu carne, a la mía. A medida que tu interés se vaya alejando de Dios y pongamos nuestros deseos en otras cosas, como son los deseos de la carne, ahí se descubre que hay más tibieza espiritual en nuestras vidas. El Señor lo definió de esta forma: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hoy te pregunto, iglesia, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. No, pastor, lo que pasa que a mí, mire, me encantan los negocios, me gusta hacer plata, me gusta viajar, me gusta hacer esto, aquello. Está bien, pero que ese no sea tu tesoro. No, pastor, la familia, siempre la prioridad, la familia, siempre esto y lo demás. Está muy bien, hay que ocuparse de la familia, pero que ese no sea tu tesoro, que tu tesoro sea Él. Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar también tu corazón. Entonces, la falta de reconocimiento es síntoma de tibieza espiritual. La falta de tener humildad, el vivir una vida de comodidad, de confort. La dejadez espiritual, no, hoy no busco, mañana voy a buscar, hoy no tengo ganas. No pago un sacrificio. Eso me va a ir llevando, son pautas que me van a ir llevando a una vida espiritual. El rechazo hacia todo lo que Dios me manda como un sacrificio o un esfuerzo. El buscar el perfeccionamiento, el buscarlo a Él para ir a la perfección conforme a su voluntad. La predisposición y la mala predisposición para ir aún a la casa de Dios sin tener un corazón preparado. Hoy ustedes vinieron acá y su corazón, de que salieron de su casa, estaba preparado para recibir la palabra y para adorarlo. Y me preguntan por qué, porque la reunión no había comenzado y ya el pueblo estaba adorando, ya estaba conectado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo entro? A ver qué es lo que pasa hoy, a ver cómo canta ese gordito, a ver qué es lo que hace el pueblo, a ver aquella que grita, que habla. Cuando vengo con eso, es una señal de que estoy entrando y transitando una vida, una tibieza espiritual. Porque no puedo venir aún ni de mi propia casa con un corazón predispuesto. Hoy es el día del Señor. Hoy voy a venir a alabarlo. Hoy entregaré todo hacia Él. Hoy daré mi mejor alabanza, mi mejor adoración, porque Él se lo merece. Y no vengo con otra predisposición. Entonces, la falta de compromiso hacia Dios y hacia su obra son síntomas de que estoy entrando en una tibieza espiritual. La aceptación a ciertos pecados. Bueno, dale, déjalo, total no pasa nada. Dios sabe que tengo errores y Él después nos perdona. Estoy aceptando ciertas cosas en mi vida o en mi casa. Eso me da señal de que estoy entrando en una tibieza espiritual. Pero hoy quiero declararte en fe, parado de este lugar y como hijo de Dios, que si hoy hay tibieza espiritual, hoy se remueve de tu vida en el nombre de Jesús. Hoy es removida y te vuelves a enamorar sobre el Rey de Gloria. Vuelves de vuelta al primer amor. Vuelves de vuelta al fuego, a la pasión por Dios. Entonces dice el verso 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y se lo está diciendo a una iglesia. Si ustedes leen el contexto, a una iglesia le dice: iglesia, por cuanto eres tibio, el Señor mismo le dice: yo te vomitaré de mi boca. Y cuando dice vomitaré, indica que el estómago de Jesús se siente enfermo por ver una iglesia tibia, enfermo de preocupación por decir: esta es mi iglesia a la cual yo di mi vida,
Yo di mi vida por vos, por aquella que está sentado en el fondo, por aquel que está sentado en el medio o acá adelante. Y me enfermo. La palabra enfermo lo uso como ejemplo. Me siento con dolor por cuanto están en tibieza y no están en el lugar donde yo los quiero poner. Dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Me produce dolor, me produce algo feo. Iglesia, y a Él jamás le va a repudiar su propia iglesia, el cual Él se encuentra, está amando su iglesia. Él ama su iglesia, sino lo que a Él, podríamos decir lo que a Él no le gusta, es en el estado que está la iglesia, en un estado de tibieza espiritual. Entonces, ¿por qué? Dice el Señor, te vomitaré de mi boca, por vivir una vida de tibieza espiritual. ¿Ha podido comprender esa parte? El Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, por ser tibio, esa es la causa. Yo siento como un dolor de estómago. Y dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Y dice el verso 17, porque tú dices, miren, observen esta parte, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Hago este paréntesis. El Señor le dice a la iglesia, porque tú dices, acá muestra cómo la iglesia se veía a ella misma. El Señor mismo le dice a la iglesia, porque ustedes están diciendo que eres rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada. Acá demuestra cómo la iglesia se ve, donde realmente yo necesito saber cómo Dios me mira a mí. Yo no sé si alguna vez tú dijiste, no, pero mirá, yo digo que estoy así, hago esto, hago aquello, cumplo con mis tareas, voy, vengo, hago esto y demás. Pero si damos vuelta a la pregunta y te digo, ¿qué piensa Dios de vos? ¿Qué piensa Dios de mí? Entonces, continúa, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escuchen esta palabra. De ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Y esto está incluido Dios. La iglesia de la Odisea le estaba diciendo, mira Dios, yo me veo así. Veo que soy rico, que me he enriquecido y que no tengo necesidad de vos. Porque de ninguna cosa tengo necesidad. Iglesia, jamás caigamos en ese error. Jamás caigamos en ese error. Necesitamos ser independientes de Dios. Ser autosuficientes. Buscar de Dios, que Él esté en nuestras vidas. Buscar completamente de Él. No movernos si Él no se mueve. Y jamás caer en esa idea de decir, ninguna necesidad tengo de ti. Sino al contrario, decir, de vos necesito todo. Porque si no, mi vida no tiene sentido. Mi vida no toma curso si tú no estás. Mi barco se va a hundir si tú no me lo diriges. Entonces tenemos que ser personas que dependan absolutamente de Dios. ¿Y cómo veía Dios a la iglesia? Miren, esta es la realidad. Y acá donde yo quiero que nos examinemos nuestro corazón. Es decir, ¿cómo nos vemos nosotros? Pero ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo veía Dios a la iglesia? Y le dice esto, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo.
Pero espera, era un desventurado. La palabra desventurado quiere decir el que lleva gran dolor y sufrimiento. Y el sinónimo de desventurado es desgraciado, desdichado, desafortunado, infeliz, pobre de espíritu, miserable. Dice, eres pobre. Pero no dije al principio que la iglesia de la Odisea, la ciudad, era la ciudad más rica en todos esos tiempos. ¿Sí? Pero el Señor te dice, tú eres un pobre, le dice a la iglesia. Eres ciego. ¿Cómo, Señor, soy ciego? Si en mi ciudad está la escuela de medicina, la que inventó las gotitas de colirio. Señor, tú me estás diciendo que soy ciego y eres un desnudo. Señor, te estás equivocando. Si en mi ciudad es la industria más grande de textil, ¿cómo me estás diciendo que estoy desnudo? La pregunta para reflexionar es esta: ¿cómo me ve Dios en este tiempo? ¿Te animaste alguna vez a preguntarle? Dios, ¿cómo me ves hoy? Es para valientes solamente. Amén. Señor, ¿cómo me ves? Porque tú y yo nos podemos ver 10 puntos. No sabes. Espectacular. Ando de 10, con el Señor estoy bárbaro. Pero la pregunta es, ¿cómo te ve hoy Dios? Jonathan, ¿cómo te ve hoy Dios? Dios, ¿cómo hoy nos está viendo? Iglesia, pregúntatelo. Señor, ¿cómo me estás viendo hoy? Porque hoy le decimos, Dios, ¿cómo me ves? ¿Qué cosa tengo que cambiar? ¿Qué cosa tengo que tomar? Aún el libro de Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perversas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde, yo Jehová conozco ese corazón, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice Jeremías. Hoy te quiero dar un consejo que lo tomé para mí. Lo aprendí hace unos cuantos años atrás. No nos engañemos nosotros mismos. Delante de Dios estamos desnudos, sin nada que ocultarle. Yo puedo hablarte muy lindo y quererte aparentar una cosa acá, quererte demostrar una cosa, pero delante de Dios es aquel que escudriña mi corazón, como el tuyo, el que te llama, el que te dice, hija, te estoy hablando, hijo, te estoy hablando. Tus palabras podrán ser muy lindas con la gente, pero ¿sabes una cosa? Hoy el Señor nos dice, engañoso es tu corazón y el mío. Mas todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El único que conoce tu corazón es Dios, que es el que escudriña tu mente, el que prueba el corazón. Entonces, iglesia, acá donde necesitamos tener una actitud de humildad, acá donde necesitamos decir, Señor, hoy me reconozco delante de ti que soy errante, que tengo errores, que tengo muchas cosas por cambiar, pero te pido tu gracia, tu favor para poder ser transformado. Sé que mi carácter tiene que seguir cambiando. Sé que mis contestaciones tienen que seguir siendo transformadas. Sé que tú me estás llamando y tengo que alinearme a tu palabra. Señor, necesito tu gracia, necesito tu poder. Es acá donde necesitamos tener un corazón humilde y escuchar lo que hoy Dios nos está hablando. Entonces,
Para ir terminando, dice el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Que de mí compres oro refinado. Mire lo que dice el Señor. La solución está en que en mí compres oro refinado. En otras palabras, la solución está en Él. El significado de adquirir el carácter de Dios. Cuando el Señor dice, quiero que de mí compres oro refinado, el Señor está diciendo, quiero que tengas mi carácter. Deja tu carácter, basta. Basta de seguir con eso. Aprende y pide tener mi carácter. Porque si tienes mi carácter vas a tener mi corazón. Y si tienes mi corazón vas a ser sensible a mi presencia. Me vas a buscar, vas a tener intimidad conmigo. Yo voy a poder seguir hablándote, voy a poder seguir corrigiéndote. Por eso es necesario comprar oro refinado. No en cualquier lado, sino en Él. Compra vestiduras blancas para vestirte. Yo le hablaba que la ciudad de la Odisea era fuerte en la industria textil. ¿Por qué? Porque vendía una lana de color negra. Y no se sabe si la lana la producían con productos ellos y la dejaban negra, o tenían muy buena lana de sus propios animales. Pero el Señor me está diciendo, yo quiero que compres vestiduras blancas para vestirte. Y el Señor les manda a comprar esas vestiduras blancas que significan pureza y santidad. Y esto implica pagar un precio en la santidad y vestirte como sacerdote. Cuando nos habla, compra vestiduras blancas, te está diciendo, iglesia, necesito que pagues el precio de vivir una vida en santidad, que te esfuerces a vivir una vida agradable a mí, que te vistas de ser un hombre, una mujer sacerdotal. Eso es lo que nos está hablando. Y dice, compra y unge tus ojos con colirio para que veas. La ciudad de la Odisea, me imagino que estaría muy orgullosa de haber inventado las gotitas de colirio. Y el Señor acá le cambia todo y le dice, mira, compra de mí y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Fíjense, el Señor dice, compra de mí y unge tus ojos con colirio para poder ver. Hoy toda ceguera espiritual de tu vida tiene que caer en el nombre de Jesús. Hoy aquel que le ha levantado tus lágrimas en oración será aquel que enjuagará tus ojos con colirio. Todo aquel para que lo tome, para que puedas ver. ¿Qué es lo que tengo que ver? Puedas ver su reino y el Rey de Gloria. Para que puedas ver sus atributos y puedas conocerlo cada día más a Él. Y hoy oro en el nombre de Jesús para que toda escama de tus ojos y de los míos caigan en el nombre de Jesús y podamos ver la dimensión en la cual Dios quiere llevarte, el camino en el cual Él te ha marcado. Lava tus ojos con colirios para ver el reino y al Rey de Gloria. Para comprar todo esto, no se compra en una tienda, sino que se compra en Él, buscándolo a Él, acercándonos a Él. Y dice, yo reprendo o corrijo. Dice así, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otra versión, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Pueden ver que en este pasaje lo que lo mueve a Dios no es cuán mano dura sea, sino el amor que te tiene hacia vos y hacia mí?
diciéndote, iglesia, lava tus ojos, sácate la cerita por favor de los oídos y escucha. Yo al que amo, corrijo. Yo al que amo, lo disciplino. Pero Él lo va a hacer porque te ama. Porque te ama. ¿Tú amas a tus hijos? Yo los amo, los míos, y los tengo que corregir. ¿Por qué los corrijo? Por amor. Porque quiero que crezcan mujeres sabias, inteligentes, entendidas y varones fuertes en las manos de Dios. Tú quieres lo mismo para tus hijos. Entonces los corriges por amor. Dios aplica ese mismo concepto. Él diciéndote, yo corrijo y disciplino a todo lo que amo. Entonces, si hoy esto es una corrección para nosotros, sonríe porque Él realmente te ama. Él te ama. Entonces, dice el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este pasaje lo han escuchado, pero miles y miles de veces, que se usa para evangelizar. Pero vamos a ver el contexto. Sencillo y práctico. Mira cómo Dios te abre el entendimiento. Dios escribe una carta a una iglesia que se llama la Odisea. Y al finalizar esa carta, el Señor le está diciendo a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, espera, ¿el Señor no tiene que estar adentro de la iglesia? ¿O soy errado? Porque si está adentro, ¿para qué va a llamar? Entonces si llamas porque está afuera. Deme la definición, pastor. Habían sacado a Dios de la iglesia. La iglesia, vos, yo, ellos, habían sacado a Dios de su propia vida. Lo habían puesto afuera. Quédate ahí. Ahí habían puesto a Dios. Y el Señor con cuerdas de amor, con mucho amor, dice, aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Estoy llamando. Si alguno oye mi voz, si la iglesia escucha mi voz, hoy si la iglesia escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré contigo. Y vamos a cenar juntos, vamos a charlar juntos, vamos a corregir lo que haya que corregir. Yo te daré la fuerza, te daré el vigor, te daré la gracia para que cambies lo que tengas que cambiar. Hoy me hablo para mí. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Está afuera golpeando y esperando que yo le hable? Porque yo puedo ser cristiano y tener años de evangelio y tenerlo a Dios ahí y vivir mi vida como yo quiero. Hoy le dije, Señor, ven, mi amigo, vamos. Esta vida hay que caminarla juntos. Necesitamos caminarla juntos. Yo necesito de vos. Yo entiendo que no puedo vivir sin vos. Tú puedes vivir sin mí, pero yo sin vos no puedo vivir. El Señor diciéndote, estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y esta es mi oración en este tiempo, que puedas escuchar la voz de Dios llamándote, que puedas escuchar la voz de Dios diciéndote, hija, te estoy llamando, hijo, te estoy llamando, ábreme la puerta porque quiero cambiar, quiero transformar, quiero hacer las cosas nuevas en tu vida. Dejaron de escuchar la voz de Dios, sacaron a Dios de su vida, ya no estaba entre ellos, estaba afuera. Y hoy el Señor nos dice, si hoy estás escuchando y estás entendiendo este mensaje, abre las puertas, porque quiero cenar, quiero llevarte a profundidades y que camines conmigo. Quiero llamarte y llevarte a la intimidad. Quiero llevarte al secreto, mostrarte mis cosas, mostrarte mis planes, pero también cambiar tu corazón, transformarlo.
Si hoy estás escuchando y a través del Espíritu Santo, porque no son mis palabras, estás entendiendo esto, abre las puertas de tu corazón. Y dice el verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. ¿Se puede vencer? Claro que se puede vencer. Con Él somos más que vencedores, dice su palabra. Vale la pena vencer. Vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir caminando aunque los vientos se te hayan levantado. Vale la pena seguir remando aunque estés remando río en contra. Vale la pena. Vale la pena seguir peleando por lo que Dios te llamó. Vale la pena cambiar por lo que Él te está diciendo. Quiero que cambies. Déjalo, suéltalo. Vamos, porque te está haciendo mal. Vale la pena. ¿Por qué, pastor, vale la pena? Porque Él te dice, al que vence, mira, el que vence, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Dios nos dará un lugar de privilegio. Vale la pena, iglesia, dejar el pecado. Vale la pena soltar aquellas cosas que no podíamos soltar. Vale la pena porque es una recompensa grande. El Señor te dice, yo te sentaré conmigo en un lugar de reinado, en un lugar de autoridad. Te sentaré conmigo, aquel que venza. Y yo quiero profetizar en este día y decirte en fe que esta iglesia será una iglesia que venza. Esta iglesia va a ser una iglesia que avance, pero también vas a vencer en el nombre de Jesús. Y el Señor le dijo, mejor, para ir terminando, quizás hoy dice, pastor, me veo reflejado con el mensaje y quiero cambiar y quiero ser transformado. Tomo la palabra que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. La tomo, Señor, porque entiendo que es tu voluntad. Y le hablo a personas que están acá, escuchan. No es la voluntad de Dios que sigas viviendo en el mismo círculo vicioso. No es la voluntad de Dios que sigas viviendo en el mismo lugar donde estás viviendo. Dios quiere transformarte a su imagen y semejanza. Si quizás hoy el mensaje dice, el mensaje me ha llegado, hoy pude entender de que Dios me quiere, que me ama, que quiere transformar mi vida. ¿Cómo hago? El Señor dijo esto en esta escritura que estábamos compartiendo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra versión le dice, por lo tanto sean diligentes. Diligente quiere decir pon mucho interés, pon mucho esmero, haz las cosas rápido, lo que te estoy hablando, y arrepiéntete. Por lo tanto, sé fervoroso, otra versión, y arrepiéntete. La clave de todo esto, si hoy nos reconocemos que hemos caído en tibieza espiritual, que hay arrogancia, que hay altivez, que hemos dejado de escuchar a Dios, que hemos tenido como mejor amor a otro amor que no era el de Dios, el Señor dice, ocúpate con rapidez en lo que te estoy hablando y arrepiéntete. El salmista dijo, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Cierra tus ojos por un minuto. Ponte en comunión con Dios. La problemática que tenía la iglesia de la Odisea era que luchaba con la tibieza espiritual.
como primera instancia luchaba con la tibieza espiritual. El Señor en una ocasión le dijo: tú eres un desventurado. Yo veo en ti que eres miserable, que eres pobre, ciego, desnudo. A lo largo se veía que había ego, que se pensaban que no tenían necesidad de nada, que eran autosuficientes, arrogancia, soberbia, que había falta de quebrantamiento, falta de mirarse para adentro, falta de humildad. Y si tú eres una de aquellas personas que se reconoce, el Señor nos dice: sean pues diligentes y arrepiéntanse. Arrepentámonos. Aquellos que nos están mirando, si Dios te ha hablado a través del mensaje, como ha hablado mi vida, el Señor nos dice: ocúpate rápido de este asunto y arrepiéntete. Y yo quiero guiar a la iglesia en una oración. Si tú hoy has entendido que la tibieza espiritual te estuvo invadiendo por tiempos, que nunca te dejó avanzar, que te dejó sentado en el mismo lugar, que nunca pudiste cumplir el propósito de Dios, hoy es necesario remover toda tibieza espiritual. Es necesario echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero también es necesario que nos volvamos a Dios, que nos reconozcamos, que nos arrepintamos. Si hoy entendemos que hemos cambiado el amor de Dios por otros amores, es necesario volvernos a Dios. Y yo quiero guiarte en una oración, pero que sea una oración voluntaria, una oración de corazón. No quiero obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer, porque no es la cuestión. Y que tú le puedas decir: Señor Jesús, hoy me reconozco que soy débil, y hoy vengo delante de ti a pedirte que cambies mi vida, que quites toda tibieza espiritual, todo aquello que me aleja de ti. Hoy tú eres mi mayor amor, mi mayor deseo, y hoy te pido que rompas todo yugo de esclavitud que me ha llevado a ser pobre de espíritu, tibio espiritual. Porque, Señor, entiendo que tú buscas una iglesia apasionada, ferviente, y hoy renuncio a todo espíritu de tibieza espiritual y declaro sobre mi vida que no volveré a ese lugar, y que de hoy en adelante caminaré conforme a tu propósito y caminaré en el fuego de tu presencia. Amén. Todo ojo cerrado. Oh Señor Jesús, comienza a tocar los corazones.